Mi nombre es Valeria Irene Infante, soy afroargentina, descendiente de caboverdianos, activista, feminista. En el marco del 25 de julio, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres Afro, tengo el honor de presentarles a una compañera afrodescendiente, Patricia Gómez. Hola, mi nombre es Patricia Gómez, soy afroargentina, me considero una activista afrofeminista y antirracista, pertenezco a la comunidad caboverdiana de la Argentina, soy abogada y formo parte del área de género de la Comisión 8 de noviembre, Día Nacional de les Afroargentines y la Cultura Afro. ¿Qué representa para vos la fecha del 25 de julio? Para mí, el 25 de julio, Día de las Mujeres Afrodescendientes, representa una fecha que está cargada principalmente de emociones. Esta fecha a mí particularmente me invita a pensar y a rememorar la lucha de las mujeres que nos antecedieron, la lucha de nuestras ancestras. Pienso en todas las adversidades que tuvieron que pasar nuestras ancestras, que fueron esclavizadas, que luego fueron marginalizadas, inferiorizadas, deshumanizadas, pero aún con todo este contexto sumamente adverso, mujeres que opusieron una fuerte resistencia a esta condición de inferiores que se les imponía, ¿no? Creo que hoy lo pienso y lo reflexiono y creo que eso es lo que hemos heredado principalmente de esas mujeres que nos antecedieron en la lucha. Pensemos en cómo la mayoría de las organizaciones afroargentinas y afrodescendientes fueron fundadas por mujeres negras y cómo muchas hoy en día están siendo dirigidas también por esas mujeres, por mujeres negras también. Entonces creo que efectivamente esta es una fecha para recordar esas luchas, para enaltecer esas luchas, para recordar a mujeres como María Remedios del Valle, por ejemplo, mujer que Manuel Belgrano nombró capitana del ejército, que luchó como un soldado más en las luchas independentistas y que arriesgó su vida para la libertad de esta patria, que la soldadesca la llamaba la madre de la patria y que la historia oficial la invisibilizó y la negó hasta el día de hoy prácticamente. Creo que tenemos que utilizar este día como un puntapié para reflexionar sobre estas luchas y también para pensar cómo daremos la lucha como mujeres y diversidades afrodescendientes de aquí en adelante. Quería que nos cuentes tu experiencia, vivencia o lucha como mujer afro. Mi experiencia como mujer afrodescendiente se remonta, podemos decir, a cuando era muy pequeña. Yo nací y crecí en una familia caboverdiana. Mi abuelo migró a la Argentina en el año 1948, proveniente de las islas de Cabo Verde, un pequeño país de África Occidental que era colonia portuguesa en aquel momento, y se casó con una argentina que era hija de los caboverdianos que habían llegado a principios del siglo XX. Entonces yo crecí en ese ambiente caboverdiano, ¿no? Me crié con las costumbres y tradiciones caboverdianas. Y eso me permitió también ir construyendo mi identidad de una forma muy consciente de mi negritud. Y en este punto mi tía, que es una importante y reconocida activista, Miriam Gómez, desde que éramos muy chicas, mis hermanas y a mí, siempre nos inculcó el orgullo por nuestra negritud, por la conciencia de nuestra negritud. Y eso también nos fue empoderando de una forma para después enfrentar el racismo con el que teníamos que convivir cuando salíamos de este ámbito, ¿no? tan negro, tan africano. Y eso luego yo puedo decir que se trasladó a mi lucha, ¿no? Creo que las mujeres de mi familia, empezando por mi tía y por qué no por mi abuela, que siempre fue una mujer que se dedicó al ámbito doméstico, si queremos, pero que crió una hija para que estudie y para que triunfe en su vida profesional y personal. Creo que eso también fue una militancia más silenciada, pero igual de potente, que permitió que mi tía estudie y pueda
ser la primera mujer de la familia en tener un título universitario, por ejemplo. Entonces, yo creo que esas cuestiones luego te marcan en cómo encarás la vida hacia el afuera, cómo lidias con el racismo, y también te permite tener una conciencia sobre tu identidad, ¿no? Yo me acuerdo de muy pequeña ir al jardín de infantes con un pin que decía "Liberen a Mandela", ¿no? Y cada vez que había alguna situación que hoy llamamos de acoso escolar, en la escuela primaria sobre todo, cuando había niños, niñas que me decían, no sé, negra de la villa, por ejemplo, o que tenían insultos sumamente racistas, bueno, ahí la intervención de mi tía y de mi mamá, de hablar con las autoridades de la escuela, creo que marcaron una diferencia en cuanto a mi construcción como mujer negra, ¿no? Porque siempre tuve conciencia de esto, de mi negritud, ¿no? Y de superar esa discusión del colorismo, podemos decir hoy le ponemos ese nombre, pero en aquel momento era, bueno, no importa qué color de piel, cuánta melanina tengas en tu cuerpo, tenés un origen, una historia y vos sos negra. Bueno, así crecí. ¿Cómo la vivís en el contexto actual? En el contexto actual, hoy vivo mi identidad como mujer afrodescendiente de una forma muy ligada a la militancia, ¿no? Yo soy activista y creo que esa formación o esa educación que hizo mucho hincapié en el orgullo de mis orígenes y de mis raíces africanas me permitió encarar la militancia desde muy chica y tener conciencia de la necesidad de luchar contra el racismo. En el contexto actual de pandemia, lo que puedo decir es que esta situación dejó al descubierto una realidad que nosotras y nosotros como activistas ya conocíamos, que es que la mayoría de nuestra gente, de nuestra comunidad y sobre todo las mujeres afrodescendientes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. La mayoría de nuestras mujeres y diversidades tienen trabajos informales, no tienen terminalidad escolar, no tienen acceso a salud integral y digna, por ejemplo, y creo que la pandemia vino a desnudar de un plumazo esta situación. Ante este contexto, como organización, también debimos pensar nuevas estrategias. La pandemia nos vino a colocar en un lugar de decir, bueno, si el Estado no hace nada por nuestras comunidades, siempre somos las organizaciones de afrodescendientes, afroargentines, quienes estamos respondiendo y ayudando a nuestros compañeros y compañeras. Y en este sentido hemos organizado colectas de dinero, de ropa, de alimentos para poder ayudar sobre todo a nuestras mujeres, que son en general jefas de hogar, que crían hijes solas. Entonces creo que la pandemia vino no solamente a desnudar, como dije, esta realidad de desigualdad estructural heredada de la historia, del racismo, de la discriminación y de la marginalización, sino también a reforzar nuestros lazos de solidaridad como comunidad, como mujeres, como diversidades afrodescendientes. ¿Cuáles son las conquistas y cuáles son los desafíos? Creo que una de las grandes conquistas del movimiento afro en Argentina fue la inclusión de la variable étnico-racial dentro del Censo Nacional del año 2010. Es importante decir que esta inclusión de la variable en el censo del 2010 tuvo como antecedente la primera prueba piloto de medición de la población afro en Argentina, que se dio en el año 2005, que se llevó a cabo a través de el trabajo de dos organizaciones, que son la Sociedad Caboverdena de DocSud, a la que pertenezco, y la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana de Santa Fe, con el INDEC y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Esta prueba piloto permitió establecer que entre el 4 y el 5% de las personas encuestadas se reconocían como afrodescendientes, lo que daba un estimado de entre 2 millones de personas aproximadamente. Esta experiencia fue recogida por el INDEC en el año 2010. Se incluyó una pregunta que tenía que ver con el origen étnico-racial de las personas, pero se incluyó en el formulario ampliado, es decir, en ese que contenía muchas más preguntas y que solo se aplicaba al 10% de la población. Sin embargo, creemos que fue una de las mayores conquistas porque nos permitió luego continuar con la discusión de la necesidad
de que esta pregunta esté incluida en todos los formularios y conseguimos el compromiso del Estado para que en el próximo censo, que se iba a hacer este año, seguramente se haga el próximo año, se incluya esta pregunta en todos los formularios al 100% de la población y se articule y se lleve adelante una campaña fuerte de sensibilización de cara a la población, a la sociedad, porque también es importante informar y educar sobre qué es lo que significa ser afrodescendiente, ¿no? Superada la discusión del color, esto quiere decir que ya no hace falta que vos tengas rasgos típicamente negros como la cantidad de melanina, el pelo o rasgos típicamente africanos, sino que el término afrodescendiente viene a generar un consenso también, ¿no? Bueno, ser afrodescendiente no tiene que ver con tu color de piel, tiene que ver con tu historia y con un origen. Y también nos invita esta situación a tener que cuestionar, investigar sobre nuestras propias familias. Otro de los grandes logros creo que fue la sanción de la ley que estableció el 8 de noviembre como el Día Nacional de los Afroargentinos, Afroargentinas, les afroargentines y la cultura afro en el año 2013. Esta ley nos permitió comenzar a visibilizar que efectivamente existía una comunidad afro muy importante en la Argentina y también nos dio la posibilidad de empezar a hablar sobre el racismo en la Argentina. Un tema que si bien desde hace décadas que las organizaciones quieren veniendo a instalar, creo que también fue un poco gracias a la sanción de esa ley que se empezó a generar este debate de si en Argentina hay racismo, ¿no? Si hay negros, hay racismo. Estas fueron algunas de las conquistas que me parece que fueron más importantes. Tenemos muchos desafíos por delante. Siguen siendo todavía necesario que el Estado argentino adopte políticas públicas de fondo que permitan remover de una vez y para siempre los obstáculos que nuestra comunidad tiene que afrontar en el goce pleno de sus derechos humanos. Como dije anteriormente, heredamos una desigualdad estructural de la historia, sumada al racismo, a la discriminación y los prejuicios, que se ven traducidas en dificultades en nuestra vida cotidiana. Acceder a un trabajo calificado, a terminar estudios, a la salud, a no ser acosadas, por ejemplo, las mujeres cuando caminamos por la calle. Digo, hay un trabajo muy fuerte todavía por hacer. Nos encontramos además, y es importante decirlo, en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, establecido por las Naciones Unidas para el periodo 2015-2024, al que el Estado argentino adhirió en el año 2017. Y sin embargo, hasta ahora no hemos tenido, creo yo, un compromiso real, honesto por parte del Estado argentino para efectivamente comenzar a revertir, y aunque suene trillado, 5 siglos de marginación, de exclusión y de invisibilización de nuestras comunidades. 3 siglos esclavizadas, 2 siglos invisibilizadas. Por lo tanto, los desafíos que tenemos por delante son muchísimos. Tenemos que seguir articulando con el Estado, con los distintos ministerios para que efectivamente se adopten políticas focalizadas hacia nuestra comunidad que nos permitan transformar básicamente nuestra realidad.